evidentemente, ¿verdad, Seba? ¿Pueden ver la pantalla? Sí, yo sí. Eric. Eric, ¿puede ver la pantalla? ¿O Eric? ¿Aló, Eric? No sé. Sí, Mario, sí, Mario. Ok, perfecto. ¿Puede ver la pantalla, Eric? Aún no, Mario. Dame un minutito. Ok. Ya compartí el link ahí en el chat de Skype. Ok. En lo que tú te conectas, Eric, voy a empezar la aplicación. Voy a tratar de empezar donde nos quedamos ayer, ¿verdad? Sí, Mario, por Hacer favor. una recapitulación rápida de lo que vimos ayer y entonces empezar donde nos quedamos ayer. O sea, voy a lanzar la aplicación. Voy a hacer el login. Ok. Esta parte de la autenticación y eso también lo vamos a ver. Vamos a ver todo esto, todo el protocolo este que existe de siglo configurado para hacer la autorización, generar el token. Eso lo vamos a ver más adelante. Sí, La semana que viene, ¿ok? perfecto. Entonces estoy logueándome en Silos. Ok. Entonces, ayer lo que vimos fue Seba. Eric, ¿puede ver la pantalla? 28 de agosto de 2014, son las 4:35. Eric, Sí, Mario. ¿puede ver la Ahí, pantalla? checo. Sí, ya la puedo ver, Perfecto, Mario. amigo. Sí. Ok, rapidito, Eric, ayer lo que empezamos a ver fue un flujo básico, ¿verdad? Y escogimos esta página, este view, este link que está aquí, que es la unidad de medida, ¿verdad? Porque es uno de los views más simples. Básicamente lo que tiene es una grilla, más nada, de Kendo UI. Entonces vimos todo el proceso, vimos primero, estoy ya viendo aquí, que el request básicamente se recibe por el controlador que está asociado. Vamos a cerrar esto aquí un momentico, esto está en mi ambiente de development. El controlador que está asociado, creo que cerré el controlador, ajá, que no tiene que ver, Regional Currency Controller, o este de aquí, ¿verdad? Este es el controlador que está asociado, pusimos unos breakpoints, vimos que el controlador básicamente es el que recibe el request, es como si fuera un dispatcher, lee del config file, ¿verdad? La información necesaria, en este caso la información de la base de del URI para invocar el Web API, ¿verdad? Que es este dato de aquí, y lógicamente le suma la parte necesaria para identificar cuál es exactamente el controlador de ese Web API que vamos a instanciar, ¿verdad? Que en este caso es el que tiene que ver Moneda. con las monedas a Sí. nivel regional, ¿okay? Y vimos que cuando fuimos a ver y lógicamente este controlador, lógicamente eso lo vamos a ver ahora. O sea, una vez se definen todos estos datos en el viewback, que es un mecanismo, es un diccionario de data que se utiliza en MVC para comunicar, y es muy primitivo para comunicar el controlador con el view, ¿verdad? O sea, lo mismo que se define aquí en el viewback se hace accesible en el view, ¿verdad? Cuando venimos aquí al view, ¿verdad? Vimos que el view básicamente está basado en expresiones, una combinación de HTML con expresiones de Razor, que es el engine que está asociado por defecto a MVC, en este caso, ¿verdad? Y al final cuando se ejecuta este view, ¿verdad? Cuando se interpreta las expresiones de Razor, ¿verdad? Y se ejecuta este view, lo que se genera es una combinación de HTML y JavaScript, que es lo que se manda al browser, ¿verdad? Entonces, vamos a ejecutar esto, ¿verdad? Entonces, una vez que estamos aquí, que hacemos el link, vamos a ir por el proceso de nuevo, ¿verdad? Debemos de hacer Es el de moneda. oh, el de moneda. No, es que Sí, estoy sí. también estoy en el global.
Bueno. Sí, sí. Ah, pero bueno, hizo un breakpoint aquí, pero después le voy a explicar por qué hice el breakpoint este aquí. Porque puse un breakpoint de una clase que es común a casi todos los controladores. ¿Ok? O sea, déjame ir al regional, ¿verdad? Y cuando voy al regional y voy al de moneda, aquí en moneda, debo de hacer un hit aquí en el controlador que tiene que ver con ese link específico, ¿verdad? Sí. Y esto lo vimos ayer, ¿no? Y voy a decirle que siga, básicamente a generar la vista, o sea, la capa de presentación, que es lo que acabo de mencionar, que es esa combinación de HTML y JavaScript dentro de este fichero de aquí, ¿verdad? Entonces, una vez que yo hago esto, ¿verdad? Y genero esto, ya yo estoy ya en el browser, ¿verdad? Ya cuando llego aquí, ya estoy en el browser. O sea, si hay algo, lógicamente esto es la clase esta común que es para todos los controladores, por eso es que hago el hit del breakpoint este, ¿verdad? Entonces, una vez que estoy aquí, ¿verdad? Ya la vista se ha generado, o sea, se ha ejecutado la interpretación de ese view en el server side, se ha generado el HTML, el JavaScript, se ha mandado eso para el browser, ya estoy en el browser. Okay, ya estoy en el mundo ya de los componentes de Kendo UI, de JavaScript y HTML y CSS. Eso es básicamente lo que se ejecuta en el browser, ¿verdad? Entonces vamos a suponer, entonces ya el control ahora está, ayer vimos inclusive, y Sebastián básicamente fue el que nos dijo la información, okay, cuál es el punto de entrada en el código que se ejecuta en el UI, ¿no? Entonces para eso venimos aquí y usualmente el punto de entrada es en, en el mundo de hoy, es la ejecución de la función que se llama jQuery Ready Function, ¿verdad? Pero no existe en este fichero. Básicamente en este fichero lo que existe es un tag de JavaScript, ¿verdad? Y lógicamente vimos que en ese tag de JavaScript, arriba del tag de JavaScript existe una La función por algún lado. sí, sí existen muchas funciones definidas, ¿verdad? Y existe una que se ejecuta Esa, que ahí, dice status search, ¿verdad? Pero ahí, ahí eso es el abajo. comienzo del tag del script. Ok, aquí vemos una cosa interesante, ¿no? Vemos que es extremadamente engorroso navegar este fichero. ¿Por qué razón? Porque hay una mezcla de JavaScript con HTML, ¿verdad? Eso es parte del problema que tenemos, ¿verdad? O sea, este script básicamente es el comienzo, ¿verdad? Del código de JavaScript. Todo esto son funciones, ¿verdad? Y en algún momento se invoca la función esa. O sea, esto no Ahí. es una definición de función, esto es una función llamada una función y este es el punto de entrada, ¿verdad? Porque es la primera ejecución de función que existe. Entonces vamos a hacer algo. Vamos a poner un breakpoint aquí. Pero para poner un breakpoint aquí, no podemos hacerlo en Visual Studio. ¿Por qué razón? Porque recuerda que estamos ejecutando esto en el browser, ¿verdad? O sea, la forma más conveniente de poner un breakpoint aquí, en este punto de entrada, es venir a Chrome, ¿verdad? Y ver las disponibilidades como que brinda Chrome. Entonces lo que voy a hacer es voy a apretar F12, voy a sacar el Development Tool de Chrome, ¿verdad? Y voy a ir a este tag que se llama Sources o Fuentes, ¿verdad? Y si te das cuenta, automáticamente te pone aquí en esta parte izquierda todo lo que tiene que ver con la página esa, ¿verdad? Te pone el código, o sea, básicamente del HTML completo, ¿verdad? Del view ese, ¿verdad? Te pone todo ese código ahí y lógicamente tienes una entrada aquí para poder hablar librerías que pudieran invocar este código. Este es el código del view, de Regional Currency. Y este que está aquí es el código de la librería esa Regional Script que todos los views que tienen que ver con regiones incluyen en la definición de sus views. Vimos eso ayer también, ¿verdad? Sí. Entonces lo que voy a hacer aquí, ahora fíjate, Mario, a ver cuál era bien la que llamaba ya al Kendo, pero sí, vimos que la llama ahí, en el Regional Script. sí, o sea, lo que me estoy refiriendo es a esto, ¿no? O sea, cuando venimos aquí arriba, ¿verdad? Fíjate que en este, en este, en este script de JavaScript, arriba del script de JavaScript existe una referencia, un include,
archivo de script de la región. Sí. Aquí donde empieza la cosa. Si te das cuenta, esta es la referencia que yo me hago Sí, tratando de hacer. ahí. Esta referencia, tú ves que Kendo, o sea, Kendo no, el Chrome, ¿verdad? El Development Tool de Chrome, cada browser tiene sus Development Tools, ¿verdad? Internet Explorer, Safari o Chrome. Pues Chrome, en mi percepción, es uno de los mejores. Porque fíjate que él automáticamente te pone, aquí, en este lado izquierdo, cuáles son los scripts que pudieran estar relacionados, ¿verdad? De forma tal que tú nada más que tienes que venir aquí y seleccionarlo, ¿verdad? Sí, sí, es buenísimo. ¿Verdad? Y entonces, bueno, yo lo que voy a hacer es, voy a coger el view, ¿verdad? Que este es el código del view, este es el HTML con todos los JavaScript y la referencia a la librería de JavaScript que se están haciendo, que se manda para el browser, ¿verdad? Y voy a buscar esta función. Lógicamente, recuerda que este código de aquí incluye el código que viene del master page también, ¿ok? Y recuerda que el master page o el layout page inserta, ¿verdad? El código específico de ese view donde dice render body. Recuerda que eso vimos ayer, ¿no? Una expresión de Sí. Entonces, esto es ya el resultado de ese proceso de insertar en el donde dice render body, el código específico de ese view, ¿verdad? O sea, esto es la combinación del código que viene del layout page y de la vista específica para esta grilla que ustedes ven en la pantalla, ¿verdad? O sea, en otras palabras, esto que viene aquí, déjame explicar esto aquí, toda esta parte de aquí de la cabecera, el menú, todo eso forma parte del layout page, ¿verdad? Este grid específico, ¿verdad? Incluyendo los botoncitos este y el switch este, es lo que viene específicamente de esa vista, ¿verdad? De ese view que se llama Regional Currency View, porque se inserta, ¿verdad? Sí, sí. Entonces, básicamente lo que voy a hacer es buscar el ¿cómo se llamaba, Seba? Creo que status search. Exactamente, voy a buscar el status search ese ahora. Aquí. Y lógicamente, el código no es muy limpio, ¿verdad? Hay que buscarlo aquí. Pero mientras sepamos lo que estamos buscando, vamos a lograr nuestro objetivo, ¿verdad? De hecho, ya yo tengo un breakpoint aquí, ¿verdad? Ese es el breakpoint, ¿verdad? Entonces, lo que voy a hacer es simplemente, para hacer el hit de este breakpoint, voy a refrescar esto de nuevo. Voy a refrescarlo y voy a ir al server side y voy a venir aquí de nuevo, ¿ok? Voy a refrescarlo, voy a hacer todas estas cosas, ¿verdad? Y una vez que vengo aquí, va a ser, y ahí ya está el breakpoint, ya estoy ya en la parte del browser. Ya el request fino del browser fue para el servidor, ¿verdad? Para el engine de ASP.NET que corre en el web server, ¿verdad? Se ejecutó todas esas cosas, los breakpoints, eso que vimos de los controladores, me revolvió el control hacia acá y ahora estoy aquí, ¿verdad? En el browser. Ya estoy haciendo un debugging ahora en el browser, ¿verdad? Todo está corriendo todo está corriendo en mi máquina, pero digo, en el contexto del browser. Hasta ahí estamos bien, ¿verdad? Entonces aquí ya lo que sigue, yo lo que estoy tratando de demostrar cómo podemos buscar, ¿verdad? La secuencia lógica, cómo podemos hacer un tracing de la aplicación, ¿verdad? Vamos a suponer que no sabemos nada, o no hay ninguna documentación, ¿verdad? Es básicamente cómo podemos entender el código y sacar nuestras propias conclusiones, ¿verdad? Eso es lo que estoy tratando para no perder la idea. Entonces ya estamos en el punto de entrada, como bien dijo Sebastián, es la invocación a esta función. Vamos a meternos en esa función allá adentro, ¿no? Y para eso vamos a apretar F11, ¿verdad? Y entonces vamos exactamente a la definición de la función esa, ¿verdad? Y ahí vemos que lo que se define es un filtro, que es el filtro que básicamente me permite que la grilla fíjate que aquí no hay nada todavía, ¿no? Ahí todavía estamos tratando de buscar la data para la grilla esa. Y entonces, bueno, una vez que tenemos el predicado del filtro, que básicamente lo que dice es, el predicado del filtro, lógicamente está encodificado, ¿verdad? Esta función BTOA, básicamente lo que hace es encodificar el predicado este, ¿verdad? De forma tal que vaya de una forma segura, o sea, enmascarada por el cable. Entonces, vamos a hacer F10 para seguir avanzando y vamos a meternos aquí en esta función. Esta función lógicamente está definido en este script, que es la librería esa que todas las páginas de todos los views regionales referencian, ¿verdad? Entonces vamos a hacer algo, lógicamente aquí
yo no tengo la misma flexibilidad que pudiera tener en Visual Studio, que puedo hacer un right click y decir vaya a la definición. Aquí tengo que venir y básicamente buscar en la librería cuál es y lógicamente es esta que está aquí. Regional, el 10, buscar Regional, aquí, vamos a poner un breakpoint aquí, ¿verdad? Vamos a meternos ahí de nuevo. Vamos a decir bueno, de hecho no tengo que hacer eso, lo único que tengo que hacer es F11, ¿verdad? F11, ¿verdad? Entonces aquí en F11, lógicamente él me va por cada uno de las funciones que tienen que ver antes de llegar a ese punto, ¿no? Yo voy a decir F10, voy a decir F11, y aquí estoy ya, aquí estoy en la función esa, Regional Get Script. Aquí es lo que yo le decía, que lo primero que se hace es ver si existe el token, ¿verdad? Porque si no existe el token, básicamente lo que me hace una redirección a la página para yo poder hacer un login again. O sea, realmente, porque como quiera que sea, el servidor te va a mandar allá. Cuando el Web API reciba el request y vea que tú no tienes el token, te va a redireccionar. Entonces, para evitar eso, te manda directamente allí, ¿no? Si es que no existe el token. Sí. Aquí, básicamente, esta función de Kendo, básicamente lo que va a hacer es generar la data. Este es el componente de Kendo que yo explicaba ayer, que tiene que ver con muchos controles, ¿verdad? Que es básicamente que se encarga de interactuar con la parte del servidor para alar la data de los web APIs, ¿verdad? Entonces fíjate que en la capa de transporte es donde se hace la referencia a ese URL que vimos definido, que se lee del fichero de configuración, la base, ¿no? Y se pone en la parte que tiene que ver con el web API específico. Aquí es donde se hace la referencia básicamente al llamado del web API, ¿verdad? Es aquí. Fíjate que la capa de transporte tiene varias opciones, ¿verdad? O sea, este objeto que se le pasa a este es un JavaScript Dictionary, un diccionario de JavaScript, y básicamente es la configuración. Una de las configuraciones del data source es el transporte como tal, ¿verdad? O sea, básicamente tiene diferentes eventos. Los eventos, o sea, qué pasa cuando voy a leer, qué pasa. Todo esto son eventos que se van a ejecutar. Estas funciones de JavaScript son eventos, acciones que se van a hacer en los momentos eso de leer, en los momentos de crear, cuando se crea el control que esté asociado al data source. Y básicamente se definen también otros parámetros, ¿verdad? Como el paginado, todo esto se define aquí en el data source. Y este es básicamente el URL. ¿Ves ahí el URL? Sí, disculpa Mario. ¿Sí? Mario. Sí, adelante, Sebas. No, quería preguntarle si Eric había visto algo al final de Kendo, porque digamos todas esas son parámetros de Kendo. Sí, es cierto. Entonces por ahí él conoce algo de JavaScript y le suena medio raro, pero son todos atributos y cosas particularmente de Kendo. Sí, Eric, No sé, Eric. si se siente interrumpido en algún momento, por favor interrúmpanme. O si sienten que estoy repitiendo algo que no es necesario, me interrumpen igual. Que el objetivo es Está hacer bien. algo productivo. No, para mí está bien, Mario. Para mí está bien. Perfecto. O sea, hasta ahora se está entendiendo todo, Eric. Sí, Mario. Entonces, Excelente. básicamente una vez que yo retorno, ¿verdad? De la llamada esta, yo lo que voy a hacer es lo siguiente. Voy a venir de nuevo hacia acá y voy a poner un breakpoint aquí, ¿verdad? Porque realmente no quiero pasar mucho tiempo en esto, ¿no? De hecho, voy a poner el breakpoint aquí en el status search, ¿verdad? Voy a poner el breakpoint aquí para dar F5 y básicamente caer aquí, ¿verdad? Una vez que tengo el data source, ya es como que, ok, ya estoy listo ya para empezar. Fíjate que ya yo tengo todo configurado, yo tengo ya mi cañón listo, ¿verdad? Y ahora voy a esta otra función que es la que se encarga de generar el grid y va a hacer uso del data source ¿verdad? Sí, Mario, ahí lo que queremos ver, la llamada, cómo genera el data source, dónde está el query y todo eso. Ok, sí. No, de hecho eso es que viene ahora. Seba, recuerda que aquí en el data source tú lo que haces es preparar. Ahí no pasa nada, ahí no hay llamada.
Ahora es que viene la llamada. Cuando voy Sí. a hacer, No, bueno, puede ser. Está ¿entiendes? bien. Entonces lo que vamos a hacer es lo siguiente, ¿verdad? Lo que vamos a hacer es, vamos a ir al controlador este que tiene que ver con con este Web API, ¿verdad? El controlador es este de aquí. Esto es ya en el proyecto del Web Sí, API, ¿verdad? es. Que se llama, básicamente empieza con el prefijo regional config v1 y se llama regional currency. ¿Okay? Ahora, este prefijo que está aquí, ¿verdad? Lógicamente, esto es un patrón del URL, ¿verdad? Entonces vamos a ver por qué, vamos a ver una parte importante. Antes de caer en el controlador como tal, vamos a ir un momentico aquí y vamos a ir al proyecto del Web API, ¿verdad? Y vamos a ver algo que es muy importante, que es cómo se definen las rutas, ¿verdad? Estos conceptos que estoy explicando en el proyecto del Web API existen también en la aplicación MVC, porque recuerda que Web API está basado en MVC. ¿Okay? O sea, Web API, si ustedes tienen un buen hold de MVC, pueden asimilar fácil el Web API. ¿Por qué razón? Porque Web API es el mismo concepto, lo único que se ha simplificado el hecho de que el protocolo que se utiliza es HTTP, o sea, las acciones de los métodos, ¿verdad? Son casi transparentes, o sea, se relacionan, o sea, uno a uno, se mapean uno a uno con los verbos HTTP, get, delete, update y como decirte, post, ¿verdad? Que es adicional. Post es adicional, delete es básicamente borrar, update es básicamente actualizar y get quiere decir retribuir, leer, ¿no? Esos son verbos HTTP que están incluidos, definidos en la definición de la capa de transporte de HTTP. O sea, existe un mapping bien directo y por eso es que se conocen como librerías REST, ¿ok? Porque están basados en el protocolo HTTP directamente. O sea, se simplifica mucho. O sea, es bien fácil. Tú, por ejemplo, defines un método que empiece con get y automáticamente el framework de Web API sabe de que ese método se va a invocar siempre que haya un verbo HTTP que se llama get. ¿Ok? Simplemente se va a invocar para lecturas. ¿Ok? O sea, la convención es bien transparente, o sea, es como que está diseñado para el protocolo HTTP, básicamente es eso. Pero todo lo demás está basado en MVC, ¿ok? Entonces aquí lo que yo quería mostrar, rapidito, es que aquí en el web config, en el web API config, este es un fichero que se carga al principio cuando se levanta la aplicación. Aquí es donde se definen las rutas, ¿verdad? Entonces fíjate que aquí, en esta parte, en este método que se llama register, ¿verdad? Se le pasa, esto pasa a runtime, ¿no? Se le pasa este fichero, este objeto que es global, ¿verdad? Es una clase global del sistema que se llama configuración y aquí se definen las rutas, ¿verdad? Entonces aquí existen varios parámetros de ruta. Fíjate que aquí la ruta, eh, la ruta cuando ustedes vean un curly brace, o sea, un, Una llave. Esa. una llave de entrada y una llave de salida y vean controlador, quiere decir que esto aplica para cualquier controlador. O sea, ¿verdad? Igual que cuando vean acción, lo mismo. Y cuando vean ID, quiere decir un identificador, un número, ¿verdad? Y lógicamente hay varias rutas aquí. Una de esas rutas debe ser el que tiene que ver con regional, ¿te das cuenta, no? O sea, esto quiere decir que esta ruta, ¿verdad? Fíjate la ruta que nosotros tenemos aquí en el browser, ¿verdad? Se ajusta el patrón ese, porque empieza con la cadena regional config, que es una cadena fija, ¿verdad? Y entonces, ¿qué es lo que va a hacer? Él va a buscar, lo que va a hacer, o sea, él va a coger este URL que viene y va a compararlo, ¿verdad? Va a compararlo con los diferentes patrones, estos son patrones, ¿verdad? Que tiene configurado como root y va a decir, ok, ¿a cuál me corresponde? Y va a ver que el único patrón que empieza con regional config es este de aquí y por tanto va a escoger este. Entonces va a decir, ok, este URL pertenece a este patrón, ¿no? Entonces este patrón me está diciendo que lo primero es la cadena esta, ¿verdad? Lo segundo es la otra cosa esta V1, que quiere decir versión 1, y después viene el controlador, que puede ser cualquier cosa, ¿verdad? Pero yo lo que sé, este es el mecanismo interno del engine, ¿no? Esto es lo que me quiere decir que la parte esta que tengo que aquí, que yo ve que viene aquí, es realmente el nombre del controlador, que va a ser proveída, puede cambiar, ¿verdad? No es fija. ¿Verdad? Y la otra parte que viene es básicamente la acción dentro de ese controlador. Y así es como hace la resolución para saber cuál es el controlador que voy a invocar, que en este caso es el nombre se llama Regional Currency, ese es el controlador, ¿verdad?
Y lógicamente, internamente, en dependencia si va a ser una lectura, si va a ser un update, si va a emitir los verbos get, post, delete, lo que acabo de decir, ¿no? Recuerda que estamos ya en el mundo de Web API. Entonces vamos a ir al controlador ese, ¿verdad? Entonces vamos a ir al controlador este que se llama, producto del mecanismo de resolución este que hemos hablado, se llama, me fui aquí, se llama Regional Currency. Recuerda que la convención es que siempre se le adiciona la palabra controlador al final, controller en inglés, ¿ok? Sería Regional Currency Controller lo que estamos buscando, ¿no? Entonces vamos a ir al proyecto de Web API, aquí, y vamos a buscar ese controlador, ¿verdad? Vamos a venir aquí, estamos en el proyecto de Web API, vamos al folder de controller. Y ahora bien, esto puede estar en cualquier lugar. Okay, no hay ninguna convención, es simplemente el nombre. El nombre tiene que existir en algún lugar. Ahora, por convención, en el equipo se acordó de que estuviera en este folder que se llama Arias, ¿verdad? Y existe aquí. ¿Ves? Donde este folder que dice Regional Config, aquí deberemos encontrar ese nombre que debe ser único, ¿verdad? Porque recuerda que las clases, el nombre de las clases, si pertenecen al mismo namespace, tienen que ser iguales, ¿verdad? Porque la clase es como un tipo, ¿verdad? Si no se crea una ambigüedad. Entonces aquí vamos a buscar ese controlador que se llama Regional Currency Controller, ¿verdad? Y aquí está, ¿no? A ver cómo se llama. De nuevo. Regional Currency. Regional Currency. Se llama Regional Currency Controller. Este es el fichero, pero fíjate, el fichero se llama diferente, pero la clase como tal se tiene que llamar Regional Currency Controller, porque es la convención de MVC, ¿verdad? Ahora fíjate, en esta clase lo primero que tiene que ver es que hereda de otra clase que se llama Base Edit Controller, ¿verdad? Entonces, fíjate que esta clase que se llama Base Edit Controller es básicamente una clase genérica. O sea, genérica en el sentido de que de su definición está usando algo que se conoce como generics, ¿verdad? Que básicamente tú haces uso de tipos, pero tipos que no están definidos en el tiempo de definición, tipos que se definen en el tiempo de ejecución. O sea, es como que código que no depende de un tipo específico, ¿verdad? Puede funcionar con múltiples tipos de datos, ¿verdad? Vamos a ver la definición de esta clase, ¿verdad? ¿Y por qué vamos a ir a esta clase? Porque fíjate que el punto de entrada para esta clase, porque lo que estamos haciendo es un get, ¿verdad? No está en la definición aquí. Aquí lo que tenemos son otros métodos, pero no hay ningún método que empiece con get, ¿verdad? Lo que queremos es meter un breakpoint para hacer el tracing, ¿verdad? Entonces vamos a ir a la definición de esta clase. Aquí nos damos cuenta que tampoco tenemos ningún atributo que diga HTTP GET, ni tampoco tenemos una función que empiece con GET, ¿verdad? ¿Por qué razón? Porque Base Edit Controller es para hacer ediciones, para hacer actualizaciones, para hacer adiciones, ¿verdad? Pero nunca para leer. Pero fíjate que esta clase depende de esta otra, que es la que se usa para leer, que se llama Base View Controller y también otra clase genérica. Vamos a ir aquí de nuevo. Vamos a ver a esta. Y entonces aquí sí ya tenemos básicamente métodos que empiezan con get, ¿verdad? Y que automáticamente se mapean en Web API a verbos HTTP que sean get, o sea que es para hacer lecturas, ¿verdad? Y lógicamente el que vamos a ver, ¿verdad? El que aplica en este caso es este que está aquí, ya yo puse un breakpoint, ¿verdad? ¿Y cómo él sabe que es este método que aplica? Bueno, él lo sabe porque básicamente cuando él hace su resolución, ¿verdad? Fíjate que en la llamada no se especifica en la llamada, o sea, en el URL, no se especifica el nombre de la acción, del método de acción. Y automáticamente él infiere, basado en el HTTP, que en este caso es get, que el método se llama get. Cuando no se especifica, él automáticamente asume que esto es una operación de get. O sea, una operación básicamente de lectura. Y naturalmente, por convención, es get, por defecto, vamos a llamar. Entonces yo puse este breakpoint aquí y ahora voy a decirle a Chrome que sí, dale, llama, o sea, invoca, genérame el grid, ¿verdad? Y para eso, para generar el grid, él tiene que leer la data. Entonces él tiene que ir aquí y lógicamente, fíjate que aquí hay un breakpoint aquí, lo cual es una práctica muy mala, ¿verdad? ¿Por qué razón? Porque
se crean, o sea, es bueno para tal vez para hacer troubleshooting de problemas, pero una vez que tú termines haciendo tu troubleshooting de problemas, por favor quítalo, porque si no, mira, ahora estamos trancados aquí, tengo que venir de nuevo aquí y darle para allá, ¿verdad? Entonces ahora es que viene, o sea, eso fue un breakpoint en el client side, ¿verdad? Pero ahora ya estamos en la parte del servidor. Ya estamos ya en esta clase que se llama Base View Controller, que es de la cual heredan la mayoría de los controladores de Web API. ¿Por qué existen estas clases, Base View Controller y Base Edit Controller? Es porque la mayoría de las lógicas, ¿verdad? La lógica de lectura, las operaciones CRUD, que son operaciones de lectura, adiciones, o sea, operaciones que tienen que se mapean uno a uno con los verbos HTTP, son bien similares. Lo único que cambian son los queries, ¿verdad? Pero la lógica como tal se ha refactorizado en esas dos clases. Por eso es que ustedes ven que cuando ustedes van a ver la definición de este controlador, no, este es del MVC, déjame ir al controlador inicial, el, el controlador que tiene que ver con Regional Config Controller, este de aquí. No, creo que perdí el controlador que tenía abierto, ¿no? Ese está en el No, pues es el Regional Currency. Regional Currency, este de aquí, sí, Sí, me parece que exactamente. es ese. Fíjate que Sí. la definición de este controlador es bien simple, o sea, hay, ¿cómo decirte? Algunos métodos que son específicos a él, pero si tú vas a ver que la mayoría de los controladores cuando heredan de esta clase, están heredando todos esos métodos, ¿verdad? Y la mayoría de ellos están vacíos. ¿Por qué razón? Porque están heredando la mayoría de la funcionalidad de Base Edit Controller y de la clase que la cual Base Edit Controller hereda, que se llama Base View Controller. ¿Ok? Entonces, bueno, vamos a ver. Entonces, fíjate, nos metimos aquí ya, ¿verdad? En el get vamos a hacer un debug aquí para ver lo que está pasando, para ver cómo se navega a través de las diferentes capas, ¿no? Aquí básicamente se recibe el filtro, se decripta el filtro, ¿verdad? Que se ha codificado para mandarlo por el cable, ¿verdad? Y entonces ahora lo que vamos a hacer es, vamos a invocar el repositorio. Recuerda el concepto de repositorio, ¿no? El repositorio es básicamente, es, eh, es lo que hace abstracción, o sea, es lo que permite hacer abstracción a estas capas, a la capa del controlador, de las capas superiores, de la necesidad de que sepan nada relacionado con queries ni nada de eso. Es una forma de hacer una refactorización de los queries y dejarle el conocimiento de los queries a una capa específica, que en este caso es la capa de repositorio. O sea, la única capa que sabe de queries y todo esto en silos es la capa que tiene que ver con repositorios, ¿verdad? Entonces vamos a ir un momentico, vamos a meternos aquí. Fíjate dónde está definido la capa de repositorio, ¿verdad? Está definido en el proyecto que se llama silos.data. En el silos.data ahí está definida la clase base que se llama repositorio. De esa clase base heredan todos los repositorios, ¿verdad? El mismo concepto que vimos que la mayoría de los controladores heredan de una definición común, ¿verdad? Para refactorizar esa lógica común, asimismo existe esto a nivel de repositorio. Vamos a ver un momentico, vamos a meternos aquí, vamos a ver cuál es la definición, ¿verdad? Vamos a ir a la definición. Fíjate que la clase, o sea, bueno, es que aquí estamos en el, un momentico, ¿verdad? Déjame dar F11 porque aquí me fui, F11. Ok, aquí estoy en el repositorio base, ¿verdad? Que es de la cual la mayoría de los repositorios heredan. Y fíjate que también es una clase genérica. O sea, una clase genérica porque fíjate que está parametrizado con un parámetro que es un tipo, ¿verdad? Este tipo, del cual está parametrizado el repositorio, son los tipos que tienen que ver con lo que devuelve. ¿Verdad? ¿Qué es lo que devuelve el repositorio? Es una clase, ¿verdad? El objetivo del repositorio es transformar lo que recibe, que es una clase, un objeto de .NET, y transformarlo en queries que se mandan al backend y viceversa. Hacer queries al backend, generar objetos de .NET y dar como resultado cuando se está haciendo lectura. Esa es la función, la responsabilidad de esta clase. Entonces se ha definido de una forma genérica, ¿verdad? Porque la mayoría de las operaciones, o sea, las operaciones tienen muchas cosas en común, ¿verdad?
Entonces, fíjate que existe una clase aquí que se llama SQL Constants, ¿verdad? Déjeme tomar un poquito de agua, amigo, porque tengo la garganta en llamas. Okay, Sí, sí, déjeme no hay regresar problema. en un minuto. Déjame ver si... Ok, ya estoy de vuelta, amigos. Okay. Perfecto. Entonces, en esta clase, ¿verdad? Como lo decía, es una clase genérica, ¿verdad? O sea, este T básicamente es el tipo, es la clase esa que él transforma desde el mundo de .NET a queries y de queries al mundo de .NET, ¿verdad? Es el parámetro ese que es un tipo. Es una clase genérica y hace uso también de una, 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 una clase que es básicamente estática, ¿verdad? Que se llama SQL Constants, ¿verdad? De la cual heredan la mayoría de las clases que contienen los queries, heredan de esta clase. Vamos a ver la definición de esta clase. Fíjate que una clase abstracta. Bueno, cuando dice estática realmente me define que es una clase abstracta. O sea, realmente no hay definición. En muchos de los métodos no hay definición, ¿verdad? De cada uno de estos métodos, básicamente, la responsabilidad de definir qué es lo que devuelve se deja a las clases que heredan de ella, ¿verdad? Por eso esto es una clase que tú no puedes instanciar directamente, ¿verdad? Porque es abstracta, o sea, no hay definición, falta definición. Tú nada más que puedes instanciar clases hijas que estén basadas en ella. Pero tiene un método muy importante que coge, que coge básicamente y crea, haciendo, haciendo uso de este método, que es un método de, básicamente, que lo que hace es crear tipos, ¿verdad? A runtime. O sea, en vez de al tiempo de definición, de compilación, lo crea a runtime. O sea, cuando está hace uso de lo que de algo que se conoce como reflexión o reflection, ¿verdad? O sea, en runtime él deduce cuál de esas clases hija el que va a crear. Y lógicamente todas esas clases hijas heredan de esta clase, que se llama constant, y en esas clases hijas es donde se determina, ok, cuál es de hecho el query, ¿verdad? Que voy a correr para generar este tipo. O sea, esto es la parte común, que es la parte genérica, ¿verdad? Pero si tú vas, por ejemplo, a una clase que genere de constant, vamos a demostrar esto un momentico aquí. Vamos a venir al fichero, al proyecto de data, que está ahí, lógicamente en la carpeta global. Y aquí ves este que dice Global Constants, ¿verdad? Vamos a coger cualquiera, ¿verdad? De hecho, vamos a coger algo que tenga que ver con... sí, cualquiera puede ser. Vamos a coger este mismo. El regional. Sí, que es el mismo concepto. Fíjate que todos Sí, heredan de sí. aquí. Y lo único que se hace en las clases hijas es definir los queries. Claro. Los queries que tienen que ver con las diferentes acciones HTTP. Get, post, right? Aquí es básicamente lo único que se hace es definir los queries. Más nada. Porque el resto de la lógica, ¿verdad? Es la misma y está refactorizada en el mecanismo este que, o sea, en la clase esta que se llama constant, ¿verdad? Sí, ese es el total por sí. Entonces vamos a seguir haciendo debug en esto aquí. No me imaginé, pero... Vamos a venir, vamos a dar F11. Estamos ya aquí, vamos a darle F10. Entonces fíjate, aquí vamos a tomar el query. Fíjate que el query, a pesar de que estoy haciendo uso de esta clase, o sea, estoy haciendo referencia a la clase abstracta, al runtime, el sistema, o sea, .NET me está construyendo la clase hija que es realmente la que tiene que ver con esta invocación, ¿verdad? Y básicamente estoy construyendo los queries, ¿verdad? Sí. Ahora,
convención, no sé si ustedes has podido estudiar el código Seba. Sí, lo estuve viendo. Sí. Sí. Porque fíjate una cosa que aquí es interesante, ¿no? Go to definition. Cuando él hace el proceso de resolución, cuando hace el activator, fíjate que hay una convención que hay que seguir, ¿verdad? O sea, el nombre del fichero, o sea, de la clase que se va a instanciar tiene que tener este shape. O sea, el tipo como tal tiene que tener esta forma. Tiene que pertenecer, o sea, Sí, tiene que tener, todas en SQL consta. es básicamente el nombre del tipo de la clase que realmente se construye o que se desglosa en queries, ¿verdad? Más el bien, ¿verdad? Sí. Esa es una convención que hay que tener en cuenta. O sea, cada vez que alguien viene y viene aquí, estoy buscando el ejemplo este que estaba poniendo. A ver. Si estoy buscando el fichero este de constant que estaba poniendo, pero parece que lo cerré accidentalmente. Vamos a abrirlo de nuevo. Este, por ejemplo, client category SQL constant, ¿verdad? Este client category es el nombre del tipo de la entidad, de la clase en .NET, que se construye basado en los queries o que se desglosa basado cuando se hace un post o un update, ¿verdad? Tiene que haber una correspondencia. Y la correspondencia está dada por esta línea de código que ustedes ven aquí. Claro, ahí Eric está también en la parte en Regional Config, está el Regional Currency SQL Constant. Mario, acá son las 5 de la tarde. Sí, vamos a cortar, esta parte es muy importante, no vamos a apurarnos, vamos a hacer las cosas bien hechas, ¿no? Sí. Vamos a cortar aquí. Sí. Y entonces vamos a seguir el lunes en esto que nos quedamos aquí y vamos a dedicarle lo que estaba comentando a Gustavo, a ver si dedicamos más tiempo diariamente para ver si matamos todo lo que están la gente en la India de vacaciones. Aprovechemos, claro. Perfecto, yo voy a cortar esto y voy a mandarlo, como mismo hice ayer, Eric, lo voy a mandar en... Sí, Mario. Hasta ahora, Eric, sientes que estamos haciendo esto productivo. Lo importante es que tenga sentido lo que estamos haciendo. Claro. No, Mario, muy bien. Perfecto. Cualquier cosa, por favor, corríjanme, porque al final lo que importa es que lo que estemos haciendo sea algo productivo, que realmente esté ayudando al progreso, ¿no? Si ustedes ven que estoy yendo muy rápido o muy lento, por favor me lo dejan saber de inmediato. Sobre todo si voy No, creo que vas muy bien, Mario. Perfecto, mi amigo. Entonces voy a mandar el link, ¿ok? Y vamos a ver si empezamos mañana más temprano. No sé si están de acuerdo en empezar el lunes. Más temprano, Sí. ¿puede ser? Sí, por mí sí, mejor. ¿Por ti puede ser, Eric? Sí, Mario, no hay problema. Perfecto, Y mejor, así no estamos tan apurados. Ok, mi amigo. Muchas gracias. Buen fin de semana. Gracias. No, gracias a ustedes. Buen fin de semana a todos. Gracias. Perfecto. Gracias. Bye, bye. Bye.